Hola a todos. En esta ocasión aprenderemos sobre la migración. Actualmente vivimos en un mundo globalizado en el cual ningún país escapa del fenómeno de la migración. Cuando hablamos de migración, nos referimos al desplazamiento de poblaciones humanas desde su origen a un nuevo destino permanente, donde establece su hogar. Cada día es más común que las personas de un país se marchen a otro en búsqueda de nuevas oportunidades. Hay dos procesos que van asociados a la migración. El primero es la inmigración, que se utiliza para nombrar la entrada de personas a un país del cual no son nacionales, con la intención de quedarse a vivir en este. Por otro lado, está la emigración, que es la salida de las personas de su país de origen para vivir en otro país. Históricamente, las migraciones han sido muy importantes, de forma tal que han cambiado totalmente el aspecto de los países, influyendo en su composición racial, lingüística y cultural, así como en otros importantes cambios. Las principales causas de las migraciones son causas políticas, culturales, socioeconómicas, familiares, bélicas y de catástrofes generalizadas. Casi toda la historia de la humanidad es historia de migraciones. Supongamos que el Homo erectus haya aparecido en África. El resto de la población mundial es descendiente de emigrantes. Las religiones suelen dar una explicación de muchos movimientos migratorios. Es el caso de la expulsión de Adán y Eva del paraíso y la huida de Egipto del pueblo judío dirigido por Moisés, quien emigró junto al pueblo en busca de la tierra prometida. El asentamiento de pobladores procedentes del continente asiático que cruzaron el estrecho de Bering durante el Pleistoceno, cuando los grandes glaciares continentales cubrían grandes extensiones de América del Norte y Europa, dando origen a un descenso del nivel del mar de más de 100 metros que dio lugar al desarrollo de una especie de puente entre Eurasia y América, constituyendo una de las grandes teorías que dio origen al poblamiento del continente americano. Los avances tecnológicos de los medios de transportes han revolucionado el proceso migratorio. La revolución industrial, que trajo consigo el desarrollo de la producción masiva de los productos industriales, el desarrollo del ferrocarril y otros inventos que permitieron el crecimiento de las ciudades hasta un punto nunca antes visto en la historia. A su vez, este crecimiento de las ciudades trajo consigo un proceso enorme de éxodo rural. Primero, en los países más industrializados, como es el caso de Gran Bretaña en el siglo XVIII, extendiéndose a Bélgica y a Francia. A principios del siglo XIX a Alemania y Estados Unidos, y a mediados del siglo en 1868 a Japón. En finales del siglo a Rusia, Italia y España, y después a todo el mundo. La distribución regional de los migrantes internacionales está liderada por Europa, que alberga a 82 millones de personas, seguida por América del Norte con 59 millones, mientras que África del Norte y Asia Occidental hospedan 49 millones de migrantes.
Estados Unidos cuenta con 46,6 millones de inmigrantes en su territorio, el equivalente al 14,5% de la población. Le sigue Alemania con 12 millones, representando el 14,9% de la población, y Rusia con 11,6 millones, que representa el 8,1%. En cuanto a su lugar de nacimiento, un tercio de todos los migrantes internacionales proceden de solo 10 países. El primer país líder en el apartado es la India, con 18 millones de personas, seguida a una distancia considerable con 12 millones de mexicanos que viven en el extranjero, junto a 11 millones de chinos y 10 millones de rusos. El número de migrantes internacionales a nivel global ascendió en la actualidad a 272 millones, un registro que indica un crecimiento de 51 millones de personas desde el año 2010. En países como Alemania, Australia, Argentina, Brasil, Canadá, Costa Rica, Francia, México, China, Colombia, Cuba, la India, Marruecos, Nueva Zelanda, Reino Unido, Venezuela y entre otros países, es donde podemos estudiar el fenómeno de los extranjeros que van a trabajar. Asimismo, los países como Nicaragua, Perú, Rumania, Turquía, Uruguay y Venezuela, entre otros, los cuales registran tasa de migración neta negativa, constituyéndose así como regiones expulsoras y protagonistas de grandes movimientos migratorios, siendo América Latina, Europa Oriental, Asia y África las principales regiones expulsoras de migrantes hacia el mundo desarrollado. Dentro de las ventajas de la migración está la mejora de la calidad de vida, nuevas experiencias personales y profesionales, contactos con nuevas culturas y expansión del conocimiento. Dentro de la desventaja está la xenofobia, las barreras culturales, barreras idiomáticas y escasez de ofertas laborales. A nivel nacional, la migración masculina es mayor a la migración femenina. Los principales países de migrantes dominicanos son Estados Unidos, donde va el 75,30% de la población dominicana, seguido de España con el 10,73%, e Italia con el 2,96%. República Dominicana es un país tanto de emigrantes como de inmigrantes. Se calcula que el 12% de los dominicanos reside actualmente en el extranjero, mientras que los inmigrantes suponen el 4% de la población de la República Dominicana. Las tres demarcaciones con mayor atracción para la inmigración en el país son la Altagracia, con 43,3% de inmigrantes, Santo Domingo, con 42,7% y el Distrito Nacional con 37,5%. Los países de procedencia de inmigración en la República Dominicana son Haití, con 86,50% de inmigrantes, Estados Unidos, con el 2,55% y España, con el 1,27% de inmigrantes. Las migraciones haitianas iniciaron en el país durante la primera ocupación norteamericana de 1916, cuando los militares estadounidenses tomaron el control de la economía dominicana para equilibrar el presupuesto nacional del país.
Más adelante, durante la dictadura de Trujillo, se produce la matanza de los haitianos, ocurrida en los primeros meses del mes de octubre en 1937, bautizada como Masacre de Perejil. Trujillo, para limpiar su imagen ante la mira internacional, el 16 de agosto de 1938, permite la entrada de refugiados de la política expansionista y racista de Adolfo Hitler, principalmente de judíos. En 1938 habitaban en la República Dominicana 1.500 españoles, inmigrantes y descendientes de estos. Una gran mayoría eran comerciantes ricos. La emigración en el país comenzó a gran escala en la década de 1960, tras el asesinato de Trujillo en 1961. Las tensiones políticas y sociales estimularon la emigración de dominicanos hacia los Estados Unidos. El presidente Joaquín Balaguer, en el tercer de sus 6 gobiernos, 1970-1974, en 1971 se contrataron 10.000 braceros haitianos para el corte de los ingenios del Consejo Estatal del Azúcar CEA, propiedad del Estado Dominicano. El presidente Balaguer más adelante contrataba mediante el CEA más de 20.000 braceros en cada zafra. Se opuso al Plan Éxodo de enero de 1994, que pretendía establecer campamentos de refugiados haitianos en el territorio dominicano y restituir al derrocado presidente Jean Bertrand Aristide, el primer gobernante haitiano que formuló acusación internacional a República Dominicana por maltrato a braceros haitianos. Cuando la industria azucarera estatal CEA fue liquidada por el presidente Leonel Fernández en el año 2010, los braceros haitianos se desplazaron a las ciudades a trabajar en la industria de la construcción, viviendo hacinados en los edificios donde laboraban. En el año 2010, el 12 de enero, cuando ocurre el trágico terremoto de Haití, la República Dominicana fue el primer país en brindar ayuda a los haitianos. Como siempre, un pueblo solidario permitió el éxodo masivo de haitianos hacia el territorio dominicano. A 11 años del siniestro, entendemos oportuno precisar que solo con una ley de migración que se aplique y se respete, tomándose las medidas concretas y continuas para preservar la identidad nacional, basadas en una ley estratégica y planificada que contemple un cuerpo militar fronterizo bien entrenado, equipado y doctrinado, y sobre todo bien remunerados, para que sean un símbolo de autoridad y respeto. A la Dirección General de Migración del Estado Dominicano le hace falta trabajar mejor en la aplicación de la ley número 285 del año 2004, especialmente en el artículo número 6.